Y yo aquí me voy a mojar y probablemente mucha gente se lleve las manos a la cabeza, pero para mí el techo que tiene este jugador es que puede llegar a ser el mejor jugador de la historia de España. O sea, creo que Buenos días y bienvenidas a verano del 92, el verano en el que todo empezó para el deporte español. Hoy tenemos aquí por primera vez en el canal a Deportes Dani, un apasionado también del mundo polideportivo español, en el que vamos a tener esta tercera entrega de jóvenes talentos del baloncesto español, porque aunque parezca mentira y ya sea la tercera entrega, es inagotable esta cantera de talentos del baloncesto español. Vamos a ir desde un jugador que tiene 20 años hasta otro de 14, que muchos ya os podéis imaginar. Pero antes de nada, Dani, ¿cómo estás? pues nada, oye, muy encantado de estar aquí por primera vez y con muchísimas ganas. Como decías tú, que al final hay muchos nombres siempre en el baloncesto, siguen saliendo gente y como es uno de los deportes donde la gente tiene más puestas esperanzas, pues siempre hay nombres de los que podemos hablar. Totalmente, hay muchas esperanzas, hay muchas ganas también después del desastre del Eurobásquet. También, pese a que estamos pues casi en diciembre, pues en verano pues hay todos estos Eurobáskets y mundiales de sub-16 hasta sub-20, que los que estamos ahí pegados al televisor como tú y yo pues vamos viendo nombres. De hecho aquí hay 3 nombres del Eurobásquet sub-16 que, si no recuerdo mal, caímos de forma cruel contra Lituania, pero de ahí yo voy a sacar 3 nombres que creo que tienen muy buena pinta. Luego el tiempo dirá, porque son gente entre 15 y 16 años. Pero bueno, siempre ilusionante el básquet español a nivel formativo. Sí, sí, sin duda. Al final, oye, España siempre lo vemos cada verano que consigue grandes resultados en categorías inferiores y siempre está esa esperanza de decir, bueno, cuando llegue el momento que estos jugadores que hemos visto levantar trofeos europeos y mundiales en categorías inferiores, pues llegan a absoluto y sepan dar ese paso. Perfecto, pues vamos a ir con 10 nombres y, sobre todo, quiero que me digas dónde crees que está el techo, ¿vale? Ya sé, oye, pues le veo haciendo carrera en NBA. No, mira, no le veo llegando a NBA, le veo haciendo un muy buen papel en un equipo Euroliga, o lo veo muy asentado en un club de nivel medio-alto, Liga Andesa. O mira, directamente es que no lo veo, creo que se va a quedar por el camino también. Es una posibilidad, esperemos que no sea así para ninguno de estos 10 jóvenes. Así que empezamos con un pívot que estuvo presente en este último europeo sub-20, que se lesionó. Un pívot muy tradicional que está en la NCAA, de 20 años, Clemson Iguodala, que si no me equivoco no tiene nada que ver con el mítico André Iguodala de Sixers y Golden State, ¿no? ¿O sí que tiene que ver? No tiene nada que ver. Es un jugador que de hecho que tiene la doble nacionalidad, tenía la opción de haber representado al Reino Unido. Es verdad que no es un deporte que allí se practique mucho ni que tenga mucha cultura y representa a España. Y sí que es un jugador que ha estado allí y está allí en Estados Unidos, pero no ha tenido grandes oportunidades, no ha sido muy protagonista. Entonces yo creo que el techo que podríamos decir de él me le puedo llegar a imaginar en un club asentado de la zona media de la Liga Española, de la Liga ACB, y a lo mejor ese típico jugador que te falta un hueco en la selección y llevarle como rotación, que a lo mejor salga a jugar algún minuto en esa posición de 3-4 por la altura que tiene, pues puede hacer un buen papel porque no es mal defensor. Tú lo ves más en una posición de 3-4 más que de pívot tradicional. Yo le veo que es un jugador, sobre todo destacaría que te corre muy bien la pista, es un jugador que te puede llegar desde atrás pues listo para machacar. A nivel de tiro, obviamente pues es bastante escaso, pero digamos que es un pivote entre comillas de toda la vida, ¿no? Sí, yo creo que va a depender mucho de cómo vaya la evolución de la selección y sobre todo de los pivots de la selección. Puede ser una opción que puede llegar a jugar de 5 si quieres optar por jugar un small ball como se conoce. Al final es verdad que la selección, hemos visto ya algún minuto incluso a Santi Aldama jugando de 5, llegado el caso, se puede llegar a dar, está claro, pero yo le veo más en una posición de 4, un poco más abierto.
pero sí que es un jugador que puede ocupar muchas posiciones y eso le puede hacer también poder llegar más lejos, el ser capaz de ocupar esas 3 posiciones, aunque yo diría que la de 4 es la que más cómodo él se va a sentir. Perfecto. Avanzamos con un escolta de 19 años, que también estuvo en este Eurobasket Sub-20, Maxi Gaspa, del Baxi Manresa. Sobre todo lo he puesto porque, hombre, Manresa ha apostado fuerte por él. Todos sabemos, pues, cómo está yendo esta decadencia de jugadores españoles en la Liga Andesa. Entonces me ha llamado la atención de que Manresa lo ha renovado por 2 años. Va teniendo, pues, un protagonismo poco a poco. Obviamente, pues, le falta asentarse. Pero le vemos cositas a Maxi Gaspa. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es una posición que yo creo que ahora queda un poco huérfana en la selección absoluta, que es esa posición de escolta, que salga un poco a cambiar el partido, que cuando partidos que se te atasque, que te cueste un poco anotar, tengas ese jugador que sea capaz de anotar desde fuera. Un poco la función que tenía un poco Sergio Llull históricamente. Y es verdad que es una apuesta bastante importante de Maxi Manresa, de apostar por él, de darle oportunidades en ACB. Y yo le veo un techo de que puede llegar, si tiene esa muñeca fina y sigue estando estable en los tiros, sí que le puedo ver un rol suplente en la selección de típico jugador que salga, se tire sus triples, que le entran, pues sigue jugando, que no le entran, pues bueno, pues ha jugado sus 5 minutos, ha fallado sus 3 triples, pues al banquillo y no vuelve a jugar. O sea, ¿crees que ahí puede estar su techo incluso de llegar a debutar con la absoluta y demás? Y un rol de tirador, por lo que comentas. Yo lo veo, también es una frase que yo creo que voy a decir mucho, que va a depender de cómo despunten otros jugadores de los que has hablado tú en otros vídeos. Rubén Domínguez, por ejemplo. Claro, Rubén Domínguez, que puede tener esa función, yo creo que primaria de tirador. Pues si llegado el caso, pues no está Rubén Domínguez o Jordi Rodríguez incluso. Claro, si no hay nadie que dé ese paso o de repente ves que una temporada que está muy bien este chico tirando, pues a lo mejor te lo puede llevar. Tampoco veo que sea un habitual, pero bueno. Puede ser un habitual de las ventanas también. Claro, sí, para las ventanas sí que creo que es una persona que puede tener sus oportunidades y le va a venir muy bien al final. Estamos hablando de que las últimas ventanas, pues oye, no cuentas con la gente que está en Estados Unidos y alguna vez incluso no cuentas ni con la gente que está en Euroliga. Entonces, oye, pues se le puede dar la oportunidad y lo dicho, es un chico que pues va a depender mucho su rendimiento de cómo está acertado en el triple o no, porque sí que le puedo ver una función únicamente, a diferencia de Rubén Domínguez o de Jordi Rodríguez, que sí que pueden hacer un poco más de manejar el balón. Pues sí que le veo como una función únicamente de jugador que salga a tirarse los triples y a esperar que le entre. Vamos ahora con el hijo de un ex ACB, ex de Real Madrid, ex de Estudiantes, y que debutó con la selección española, un muy buen tirador. El hijo de Iker Iturbe, Julen Iturbe, 19 años, creo que es su segundo año en la NCAA, juega de ala pivot. Sé que su primer año pues fue flojito y demás, pero bueno, también se comentan buenas cosas del hijo de Iker Iturbe. Sí, como comentas tú al final, es el gran problema que encuentran muchos deportistas cuando deciden marcharse allí, que es intentar elegir bien el equipo. Y es muy difícil porque hay muchos que apenas tienen minutos. Como comentas, pues el año pasado no tuvo muchos minutos. Digamos que frenó un poco su posible evolución, como ocurre. Pero sí que es verdad que yo le veo que es un alero capaz de jugar en ACB, le veo capaz de jugar en Euroliga. No sé yo si será capaz, porque es una posición que tiene mucho futuro y de la que se espera mucho que tenga en España, de poder llegar a jugar con la selección española. A lo mejor, pues bueno, sí que le podemos ver en alguna ventana, en algún Eurobasket, si los que despuntan mucho están en la NBA y no vienen porque no les dan permiso. Pero yo creo que va a ser clave un poco ver este año, que tampoco está teniendo muchas oportunidades. Veremos, porque empiezas a entrar en un bucle de un año no tienes muchas, otro año no entras muchas, y a lo mejor ese potencial que podías tener de jugar en un equipo Euroliga o jugar en un equipo top de la liga, pues baja a un equipo de media tabla, zona baja, incluso a lo mejor puede llegar a tener que jugar el LED. Bueno, todavía es pronto, 19 años, pero entiendo perfectamente lo que comentas. Vamos ahora
con Nacho Campoy, campeón de Europa, sub-18 este verano, que hasta hace nada estaba en el Madrid, otro que este año cruza el charco rumbo a la NCAA. Ahora en breves hace 18 años. Es un jugador que, si no me equivoco, este verano jugaba más de 4. También se puede desenvolver de alero. Sería un 4 pequeño también para jugar al small ball. Un jugador de lucha también. ¿Cómo ves el futuro de Nacho Campoy? Pues mira, este sí que es un jugador que a pesar de su juventud, sí que los primeros partidos que está jugando allí en Estados Unidos sí que ha tenido oportunidades, sí que ha dejado ya huellas de lo que estábamos viendo en el Real Madrid, así que es un jugador que de momento a mí me invita un poco al optimismo y sí que le veo un jugador capaz de, ya sea que vuelva al Real Madrid y sea un 4 habitual del Real Madrid, o sea, titular en uno de los mejores equipos de Euroliga, bueno, o ya sea en el Real Madrid o en cualquier equipo de Euroliga, o ya sea un jugador que si dé ese paso, que tampoco yo creo que estará muy lejos, pueda llegar a estar en la NBA, así que yo creo que es un jugador que puede estar perfectamente, ser habitual en los veranos de la selección española absoluta, cuando haya mundiales europeos y Juegos Olímpicos. ¿Sí? No me esperaba, la verdad, que sí, tan positivo con Nacho Campoy. Sí, porque me ha sorprendido para bien el hecho de que, oye, tú llegas y bueno, lo hemos comentado con alguno en este vídeo, que tú llegas a Estados Unidos y lo normal es que te cuesta un poco adaptarte, sí. Encima siendo joven, porque hay muchas veces que te marchas ya, pues un tío que con mucha experiencia, a lo mejor, que ha jugado muchos partidos pues en Euroliga, en Liga Andesa, pero claro, un jugador que da directamente el salto de junior y se va a Estados Unidos y tiene esa oportunidad de jugar minutos, pues oye, pues es lo más importante, yo creo, sobre todo tener minutos. Totalmente. Vamos ahora con un jugador que acabó siendo también titular en este Eurobasket Sub-18. Hablamos de Alex Blanco, el jugador de Valencia Basket, que en el Eurobasket acabó haciendo de alero. Es un jugador que también se puede desenvolver en más posiciones de base escolta. Yo lo vi un jugador de mucha lucha, la verdad, muy corajudo. Se estaba disputando ahí la posición con Diego Niebla. Alex Blanco acabó siendo el alero titular. A mí la verdad que me llamó muy positivamente la atención, porque es el típico jugador de trabajo muy necesario en todos los equipos. Sí, es un jugador sobre todo que al final acabó teniendo ese rol tan importante con la selección por la eficiencia que tenía. O sea, era un jugador que tú sabías que si tiraba se marchó casi al 80% de acierto en el tiro, entonces fue un poco un seguro y digamos que es ese jugador que puedes tener en tu equipo que a lo mejor no tenga ese perfil titular o clave de que le vayas a dar las posesiones cuando tengas que meter sí o sí, pero es un jugador que para esos minutos de rotación, que salgas y que necesites puntos rápidamente y fácil, pues es un jugador que puede tener ese buen rol. Veremos también cómo va creciendo en las próximas temporadas, si da el salto al Valencia, si decide marcharse a Estados Unidos, veremos, porque creo que ahora es algo bastante común el decidir marcharse a Estados Unidos. Pero es un jugador que yo le veo capaz, pues en ese rol de la selección mírame, por hacer un poco la semejanza más, no tanto por el estilo, sino por el nombre de lo que pudo llegar a ser en la selección, me recuerda un poco a lo que pudo hacer Víctor Claver hace unos años. Ese jugador que entraba, que aportaba, que era uno de estos niños mimados, por así decirlo, de Escariolo, que decía siempre en las listas estaba él. Yo creo que es un jugador que puede llegar a aspirar a eso y incluye, yo creo que si es en Valencia, pues le puede ser una de las estrellas que pueda tener el equipo, pero puede estar en ese perfil de equipo perfectamente de Euroliga. Sí, es un jugador que a mí me da la sensación que es muy de momentos calientes, cuando el partido está bronco y demás, que no le pica el balón. Está obviamente en el mejor equipo de la Liga Andesa para llegar al primer equipo. Está también ahora pues en la Liga U22, que esto es otro debate, lo que sería la Liga U22. Pero bueno, sobre todo esto, me llamó muchísimo la atención en este Eurobasket Sub-18. Y ahora obviamente, como decía antes, pasamos con Diego Niebla, 17 años, alero
de La Peña, mucha gente tiene muchísimas esperanzas y lo ve como el alero o uno de los aleros del futuro de la selección. Es pronto, empezó muy fuerte el Eurobasket de sub-18, anotando muchísimos puntos y demás. Luego el protagonismo pues se fue alternando con Alex Blanco, pero le vemos uno de los aleros con más proyección y más completos de cara al futuro. Sí, como comentas tú en ese europeo sub-18 de este verano, fue un poco de más a menos. Fue el mejor jugador los primeros partidos y luego sí que también perdió protagonismo y claro, sí que se vio un poco resentido ahí las estadísticas, pero la verdad que es un jugador, pues bueno, un caso más de chaval joven que saca la peña y que tiene muy buena pinta. Veremos, porque al final es importante ver cómo va dando pasos este año en esta liga sub-22 y no me extrañaría que siga teniendo oportunidades en el primer equipo. Yo es un chico que veo que el año que viene tiene que ser sí o sí, o ya sea titular, casi titular en Juventud, o es muy probable que este chico decida apostar por marcharse, ya sea a otro equipo o incluso a Estados Unidos, porque le veo con mucho potencial. Es un jugador de estos que también que hacen falta de que cada vez que reciba el balón como que no tenga miedo a tirar, que yo creo que muchas veces nos hace falta eso, de que no nos atrevemos a tirar, pues ya sea por bajar porcentajes o porque no nos veamos capaces. Creo que es un jugador que tiene esa personalidad para poder tirar y de hecho yo creo que puede ser un jugador perfectamente de equipo top de Euroliga y veremos si es capaz de dar ese salto y que cada vez que se atreva a tirar le salga y tenga esos buenos estadísticas y buenos porcentajes. Puede ser un jugador con un típico rol suplente en un equipo de NBA, puede llegar a dar el salto, la verdad. Bueno, muchísimo potencial, lo que comenta todo el mundo. Ahora veremos cómo va la fase de consolidación. Pero bueno, decimos esto de Niebla y lo decimos de prácticamente el 90% de los jóvenes. Vamos ahora a ya esta generación sub-16, ¿vale? Que cayeron de esta forma cruel. Fue un partido un poquito a cara de perro, pero bueno, a veces toca. No nos olvidemos que los campeones sub-18 el año anterior cayeron con un buzzer beater ante Francia y se lo devolvimos este año. Quiero decir que ni muchísimo menos pues nos tenemos que poner en alerta y más aún con una generación tan junior. Y empezamos con Roger Villarejo, 16 años, a día de hoy, alero digo a día de hoy porque nunca sabe cómo puede evolucionar. Catalán, pero que juega en el Valencia Basket también. Para mí, a día de hoy, la mejor cantera para establecerte en Liga Endesa. Sí. Yo creo que entre Valencia y Juventud, por lo que hemos visto los últimos años y lo que estamos viendo ahora, yo creo que sería ahí la disputa. La verdad que Juventud tiene el histórico también, a nivel histórico, junto con los Estudiantes. Sí. La verdad que es un chico que yo le veo que tiene esa capacidad también de tener buen acierto en el triple. Y por ahí puede pasar mucho también la diferencia, porque tampoco veo que sea un gran generador de juego diferencial, que digas tú, típico base que únicamente le vamos a ver que se centra en dar asistencias, en el pick and roll. Creo que es un jugador que puede amenazar desde fuera. Claro, aquí ya cada vez que nos vamos alejando es más difícil adivinar cómo le va a ir. Yo le veo que creo que puede ser, si la Rea decide irse en 3-4 años del Valencia, puede ser su sustituto natural. Y creo que en la selección, pues claro, aquí ya a lo mejor nos tenemos que ir más de cara a, por ejemplo, Juegos Olímpicos de 2032, que ahí tendrá 23 años. Creo que es un jugador que puede estar en esa lista. Creo que puede ser ese rol de suplente de base, de llevar un base a lo mejor más organizador, más experto en el pick and roll, que yo creo que en España siempre hemos sido así, con yo creo la figura de Ricky en los últimos años, y tener como ese agitador, ese jugador que salga un poco a anotar, incluso que pueda jugar a la vez que juega el base y jugar como una posición un poco más de escolta. Yo le veo capaz de poder llegar a eso. O sea, que tú crees que puede tener a día de hoy, se desenvuelve más en la posición de alero, pero crees que puede tener una evolución más tirando hacia la posición de base, comentando lo de la posibilidad de Sergio de la Rea, aunque yo creo que no va a esperar tanto, yo creo 3-4 años, yo creo que en 1 o 2 años maximísimo, yo creo que cruza el charco, o al menos, claro, es que insistimos, depende, hay tantos variantes y demás, pero si la consolidación sigue su curso, yo lo veo antes de 3-4 años.
Yo, claro, dependerá porque ahora estamos hablando de un chico de 16 años y yo creo que ahora tiene esa posición un poco más de alero por la envergadura que tiene. Entonces, veremos si, claro, si al final sigue creciendo y cuando llega un poco ya al nivel donde se encuentra gente muy desarrollada, gente ya de más edad, ¿en qué posición? Yo creo que va a ir bajando un poco la posición y no me extrañaría que acabe jugando de 2-3, de escolta. No sé si llegará a base como tal, pero yo creo que esa posición de 2-3 puede ocuparla. Mira, por ejemplo, Mario Sansuperi, yo estoy muy empepinado en que su evolución es hacia la posición de escolta. No me digas por qué. Sí, Yo es que lo veo ahí, básicamente por esta explosividad, por esta capacidad de anotación, esta capacidad de penetración, de tiro, por todo lo que te puede sí. dar. Y porque es un jugador muy rompedor, ¿sabes? Sí, está adoptando un poco más ese perfil de anotador más que de jugador, de creador de juego, que yo creo que era lo que se había visto más en años anteriores en categorías inferiores, que era un jugador que asumía más esa posición de base natural, de dar muchas asistencias, de generar muchos puntos, y es un jugador que ahora tiene esa capacidad de poder generarse los tiros él solo, que claro, al final te da la posibilidad de poder jugar en otra posición. Y ahora vamos con un jugador, es un poco, entre comillas, capricho mío. Tiene un primer y un segundo nombre un poco impronunciables. Hadi, alero, 16 años, del Madrid. A mí es un jugador que le vi un coraje, una especie de Owen Aquino, que también es un jugador pues, muy corajudo. También lo he dicho lo mismo de Alex Blanco, un jugador que le encanta tener la bola, un jugador que le encanta ir al choque, un jugador que demostró en según qué momentos poder de anotación cuando el marcador estaba ajustado. Ostras, ¿no te llamó muchísimo la atención cuando los focos estaban mucho más puestos en Ruller Villarejo y en Jan Cerdán, obviamente las estrellas del equipo? Sí, es un jugador bueno, lo más difícil, como decías tú, es, es pronunciar los nombres, así que vamos a llamarle Hadi. Creo que es un jugador que se nota que tiene ese gen de competir en el Real Madrid, de tener que ir a ganar y que tiene ese descaro de que no le pesa el balón. Cuando más cuesta anotar, no le importa asumir esa responsabilidad de tirar y de jugársela a él, aunque falle. O sea, creo que tiene esa capacidad de que tiene ese gen competitivo de querer ir a ganar y que le da igual cómo sean las estadísticas al final, si ha tirado más o ha tirado menos. Creo que es un potencial que claro, vamos a ver porque vemos que últimamente el Real Madrid es muy difícil tener minutos. Vamos a ver qué decide. Sí que es verdad que también estamos viendo mucho cómo viene la NCA a pescar en las canteras del Madrid y del Barça, que le llegan al chico, le ofrecen una pasta y dicen te vienes para aquí, para nuestra universidad. Yo creo que es un perfil que no me extrañaría que le veamos allí en Estados Unidos, en NCA. Y sí que veo un perfil que oye, no le veo muy lejos de poder estar en la NBA. Me puedo imaginar perfil de jugador de final de primera ronda, principios de segunda en un draft y claro, con ese descaro que tiene, que hay muchas veces que hay muchos equipos pues que les hace falta ese jugador que salga del banquillo Sí, es y un que se jugador que por salga. actitud puede llegar a la élite. Por actitud, Sí, ¿eh? Obviamente también necesitas claro, una serie de cualidades, pero la sí, actitud sí. con 16 años ahí me dejó loco en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Y yo creo que con España es un perfil que ojalá tener a día de hoy ese perfil de jugador en la selección, que muchas veces que estamos viéndolo y hemos visto partidos de decir que alguien tire, que es que no se la juega a nadie. Pues yo creo que ese perfil de jugador va a ser muy útil y yo creo que le veremos y será un habitual en unos años en las convocatorias del absoluto. Y ahora vamos con la que me atrevería a decir la estrella del Eurobasket Sub-16 para España, que tiene 15 años, o sea, ya estaba dando saltos. Jan Cerdán, del Barça, este alero, que ya con 15 años mide es un 2,04, una cosa así. También es un jugador que es que su evolución puede ir hacia donde, más que hacia donde él quiera, o sea, es una evolución muy flexible la que Sí, podemos ver de Jan Cerdán, ya sea por sus cualidades a nivel de juego, ya sea por su físico, por el desarrollo que pueda tener, pero es un jugador que está llamando la atención de forma muy bestia hasta el punto de que, bueno, de que era de los jóvenes dentro del grupo de la Sub-16 y bueno, y
ojo en este Barcelona, vamos a ver si es verdad que el Barcelona y Madrid pues están muy, entre comillas, traumados por toda esta fuga, pero que hay que cuidar porque puede derribar muchas barreras. Sí, yo creo que ahí sí que es verdad que me recuerda un poco a lo mejor al caso que puede pasar con el Madrid, bueno, que ya no le tenemos, que Hugo González, que hasta que no se ha ido a la NBA, no, el Madrid, aunque no le diera muchas oportunidades, nunca la ha querido soltar. Creo que puede ser un caso de decir, digamos que es como la estrella, el jugador insignia de lo que puede representar la cantera. Yo creo que no le voy a soltar para intentar no soltarle. Incluso le dirán, pues mira, vas a tener más oportunidades con el primer equipo, porque yo es un jugador que como decías tú, tiene 15 años y en general en los deportes en España no gusta o no se intenta que jugadores de primer año estén en convocatorias de las categorías inferiores. Intentan, pues eso, que sub-16, pues que la mayoría sean de sub-16, porque hay torneos sub-15, al igual que hay muchas veces que hemos visto gente de sub-18 en sub-19 o en sub-20. No gustan mucho, pero claro, cuando te llega un caso así de este jugador que, como comentas tú, tiene 2,04 de altura, con 15 años, físicamente es un portento, es un jugador que, claro, con 15 años ya le podemos ver machacando el aro, que eso impresiona mucho, y es un jugador que yo le veo que ahora, a día de hoy es como una posición de 3, pero creo que puede llegar a evolucionar a jugar un 3-4, un 4 abierto, un 4 también que sabe generar sus tiros, que es muy buen defensor porque tiene muy buena envergadura, que puede defender a cualquier jugador que le pongas. Yo le veo capaz de poder llegar si se queda en España y se queda en el Barça, a poder llegar a ser la estrella del Barça. Si decide ir a la NBA, le veo un perfil de un jugador que probablemente, no sé yo si llegara a ser titular, pero si no es titular, es jugador número 6, que es el primero que sale del banquillo. Sexto hombre, sí. Y que en los finales de partido juegue, porque es un tío que puede tirar triples, se la puede jugar, que te puede generar también juego en el poste, que puede defender bien. O sea, al final es un jugador muy completo y que yo creo que puede ser una de las grandes estrellas que puede tener la selección española yo creo que ya diría más para Brisbane 2032 que sea una de las grandes estrellas de la selección, porque vamos a ver también, oye, que claro, tiene 15 años, a ver hasta qué altura llega. Totalmente de acuerdo. Pero está claro que de esta categoría sub-16, sin llegar a tener la edad, es el que más sobresale, el que más llama la atención, el que más artículos estamos viendo en los grandes medios, junto con el último jugador que voy a mencionar ahora, Mohamed Dabone, 14 años, pívot del Barça, pívot del Barça. Ya sabemos que es de Burkina Faso, que todavía no tiene la nacionalidad, pero bueno, tampoco hay que ser aquí un adivino como para intuir que se está trabajando desde la federación para convencerlo, como es por ejemplo con los hermanos Maker Ball, ¿vale? Sí. Que ahora no sé, creo que dos de tres de ellos están nacionalizados, ahora me he perdido un poco. Uno está ahí en el instituto, otro está en Baskonia y el otro, ahora no recuerdo muy bien, claro, tienen 14, 16 y 18 años, creo, los hermanos Maker Ball. Los comento en el segundo vídeo que hice de Jóvenes Promesas. Pero bueno, al caso lo que íbamos, Mohamed Dabone de Burkina Faso, todavía no está nacionalizado español, 14 años y que está ocupando muchos artículos en los principales medios deportivos del país. Y no sé si el Barça ya lo ha convocado para algún partido, incluso. Sí. Al final, yo ya he visto noticias de que se están dando los primeros pasos de cara a buscar la nacionalización. No sería de extraño que un día a lo mejor nos despertemos y veamos la noticia de la carta de naturaleza, esta que se suele decir, de jugador, porque es un jugador que cualquier selección querría tener. El Barça ya está dando pasos también un poco de cara a que es un jugador que es que las universidades van a venir con ¿cuánto quiere? ¿2 millones? ¿3 millones? Aquí lo tiene. Porque es un jugador que destaca ya no solo noticias a nivel nacional, es que cuando ha salido a competir a nivel internacional con las Euroligas, claro, estamos hablando de un jugador que con 13 años destaca frente a jugadores de 18 años. Es un jugador que, claro, en otros países y en otros medios internacionales se quedan alucinados de decir, pero ¿cómo un jugador puede destacar tanto a tan corta edad? Sí que es verdad que, bueno, todos sabemos que el tema de los físicos a esta edad y demás, pues también en el fútbol, bueno, casi todos los deportes pasa, y luego pues ya cuando te estás pegando con gente de tu talla, pues la cosa cambia. Pero bueno, a Mohamed Dabone, que también pues no sabemos si puede acabar evolucionando hacia la
posición de ala pivot o de pivot, que también, pues bueno, defiende, ataca, tira, Sí. es una auténtica barbaridad. Y aquí yo creo que aquí es un trabajo de club Sí. de plantearle algo progresivo, pero tampoco progresivo hasta acabar muriéndote del aburrimiento, como puede ser el caso del Indiayo o Hugo González, ¿sabes? Igual Sí. un caso más de la REA sería lo idílico, ¿vale? Estamos aquí todo el día quejándonos de la falta de talento en Europa, lo que cuesta fichar. Sí que es verdad que está el factor NCAA, que lo hemos repetido hasta la saciedad, pero hombre, tampoco yo noto que los clubes estén haciendo mucho por retener el talento. No. Y con Dabone, oye, pues, o Jan Cerdán, Sí. por ponernos en clave Barça. Yo, por ejemplo, un jugador que no sé si lo ha hecho el Barça, me imagino que sí, pero un Raúl Villar, que a mí me maravilló. Todos partíamos con que Andy Welbeck iba a ser el titular, pero al final Raúl Villar pues le pasó por delante, porque creo que es un base más completo. Igual lo que hace Andy Welbeck, que es más eléctrico, más rompeor, eso exacto lo hace mejor Andy Welbeck, pero un Raúl Villar, yo no sé hasta qué punto lo ha intentado el Barça retenerlo. Lo mismo con su hermano Rafa Villar, que está en Baskonia. Me imagino que el Barça pues también ha intentado de alguna manera que vuelva y demás, pero es algo que se tiene que hacer con tiempo y que el jugador tiene que ver una idea clara de carrera, de proyección, también a nivel económico ya saber que no podemos competir con eso, pero que vea pues un progreso claro. Y luego si finalmente se acaba yendo, que pase tipo un Ian Platón, mantener los derechos, ¿sabes? Que decir, oye, si vuelves, vuelves aquí, ¿sabes? Luego ya negociaremos. Creo como a términos económicos no puedes entrar a competir con Estados Unidos, lo que tienes que hacer es ganar a término deportivo. De tú al jugador le enseñas un proyecto que tienes con él, y yo creo que con Dabone se está mostrando. Al final es un jugador que no le gusta, como he dicho antes, igual que con la selección, no gusta que se vayan rompiendo, y que un jugador de 13 años juegue ya en el equipo de la Euroliga Junior, pues te indica un poco que no me extrañaría que para 2028 se pueda incluso llegar a hablar de que entre en la lista, porque yo le veo que en 2 años este chico va a ser, no sé si titular, pero va a estar en el primer equipo del Barça. Aunque sea para decirle, mira, estamos apostando por ti, no te vayas a Estados Unidos a una universidad porque aquí vas a jugar mayor nivel. Exacto, que no fichemos a un gran nombre Euroliga en su posición, un Vesely de turno o cualquier nombre. Si un Willy Hernán Gómez pagarle 3 millones y medio, bueno, se nos vienen muchos nombres a la cabeza, ¿sabes? Que el jugador puede decir, oye, ¿y yo qué hago aquí? ¿Sabes? Está también este otro pivote, Keita, también, que bueno, que es verdad que es que la competencia, es que la renovación de Fall no tiene ningún sentido y demás, pero que ellos vean esa ilusión y esa capacidad de progreso, hay que saber transmitirla desde el club. Sí. Yo respecto al techo, quiero pensar la evolución. Voy a decir así una comparación con un jugador actualmente de la NBA que no lleva muchos años, pero que por el físico y el estilo de juego me va a recordar mucho, que es a Wembanyama, que es este típico perfil de unicornio, que es buen defensor, que le vemos machacando, que tiene una altura impresionante, que luego sale y te mete un triple en la cara. Y claro, es muy difícil de defender, le veo en este perfil. No sé si tendrá esta flexibilidad que tiene Wembanyama, también jugando a los Dirk Nowitzki y demás, no lo sé. Eso veremos, porque eso veremos, exacto. Tú ves los vídeos que tenía Wembanyama para la edad de Dabone, y a mí me recuerda mucho cómo jugaba y el físico que tenía. Sí que veo que Dabone tiene más físico, le veo más ancho que a Wembanyama, que le veía como más fino, pero claro, a lo mejor eso incluso le puede ayudar a hacerse un poco más dominador en la pintura, en el poste. Yo le veo que va a tener esa evolución de que pueda jugar o de 4 o de 5, depende de las necesidades que tenga, depende de cómo vayan. Hablando en términos de selección, depende si los pivots dan ese paso adelante y tenemos un gran pivot, pero puede jugar, por ejemplo, con un 4 como Santi Aldama al lado, puede jugar el de 4 y tener a una Daimara, por ejemplo, de 5. Al final va a ser muy difícil de defender y vamos a tener esa tirar de físico y poner a Greito Sobor en el 4 y a él en el 5. Si es que claro, la posición de 4, Folgueiras, es una pasada lo que tenemos, el Indiaye. Y yo aquí me voy a mojar y probablemente mucha gente se lleve las manos a la cabeza, pero para mí el techo que tiene este jugador es que puede llegar a ser el mejor jugador de la historia de España. O sea, creo que a términos de la selección va a ser muy difícil que le quite el puesto, pero oye,
ahí vamos a tener que entrar a valorar cuántos mundiales, cuántos Juegos Olímpicos, cuánto pesa unos Juegos Olímpicos respecto a un mundial para ver que le quite el puesto a Pau, porque yo le veo un jugador que es capaz de ser titular, ser All-Star y ser importante en un equipo de la NBA. O sea, es un jugador diferencial. Yo le veo que es la mayor promesa que tenemos a día de hoy. Bueno, me gusta porque te has mojado en los 10 jugadores. Bueno, hay gente que su estilo es más cauto, hay gente que se tira más a la piscina y luego ya verá. Al final aquí estamos jugando, también es la gracia. Ni cuando aciertas eres Dios, ni cuando la cagas no tienes ni idea. Yo siempre lo digo. Antes de empezar el vídeo te digo que para mí el jugador que le veo más futuro y que tiene semejanzas, insisto, semejanzas con Antetokounmpo, para mí mi niño bonito es Baba Miller. Yo no sé por qué, sí que es verdad que obviamente pues, creo que debe tener 20 años. También cambio de universidad con una universidad con mucho más potencial y demás. Las posiciones de base y de ala pívot es las que veo que están mejor cubiertas de cara al futuro. La de escolta también, igual en el alero, pues bueno, aquí hemos dicho 3 nombres, que ya veremos cómo evoluciona todo y demás, porque puede cambiar de posición. La posición de pívot también está bien cubierta. Vamos a ver jugadores como Ethan Almansa, puede acabar evolucionando también más hacia la posición de pívot. Es ese pequeño bajonazo que hemos tenido en esta generación de los nuevos juniors de oro y demás. Y podríamos estar hablando toda la mañana aquí. Dani, ha sido un auténtico placer. Espero que vengas más por aquí para hablar del futuro. Ya hemos dicho que, oye, que miraremos de hacer un vídeo también del futuro del fútbol español. Y también hay futuro en el balonmano, hay futuro en el waterpolo, hay cierto futuro también en el hockey hierba, más aún después de París 24. Y nada, lo que son deportes de equipo, pues España siempre puntera, incluso el rugby 7. Sí. Bueno, el rugby 15 también. No solo el rugby 7, el rugby 15 también. En España somos muy de deportes de equipo, que luego siempre llegan los juegos y sabes que al final el medallero en los últimos días, que es cuando se juegan las medallas de los deportes de equipo, es donde pega ese subido en España. Sí, ya hemos roto el maleficio de los oros, que es de Atlanta 96, y no ganábamos un oro en equipos. Ahora lo hemos roto por partida doble, con el waterpolo femenino y el fútbol masculino. Quitando el voleibol, la verdad, y eso que logramos ese europeo con Rafa Pascual. Pero bueno, aquí estaremos para seguir analizando el futuro. Es la ilusión, es el juego que nos gusta a todos. Jugar a ser adivinos con el futuro de los y las jóvenes atletas de nuestro país. Y nada, espero que haya estado a gusto, Dani. Sí, un placer y ojalá que vaya bien a todos estos nombres que hemos dicho. Que oye, bueno, vendría bien para la selección que sean lo mejor posible. Y nada, oye, a quien esté viendo este vídeo y no sea la primera vez que está en el canal y todavía no esté suscrito o suscrita, os voy a pedir, pues desde el cariño, que os suscribáis, porque me encantaría llegar a los 1000 suscriptores antes de acabar el año. Este es un proyecto que empezamos hace escasos meses, pero bueno, está cogiendo buen ritmo, está cogiendo buen color, y lo que comentaba también con Dani aquí, la meta es llegar a Los Ángeles 28 en plena forma. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y otro fuerte abrazo para ti, Dani. España es el gol de Iniesta en Sudáfrica. Los 40 puntos de Gasol contra Francia. Nadal ganando el partido del siglo. O la antorcha olímpica iluminando Barcelona. Pero también es Lidia Valentín levantando el mundo. Carolina Marín rugiendo. Cravioto ganando por 1 milésima. O Kiko Martínez noqueando contra pronóstico. Nos encanta lo de siempre, pero no venimos solo por lo de siempre. Ayuso sprintando, Sandor golpeando, Chicusa marcando, Paula dominando, Alcaraz brillando, Aldama matando, Peleteiro volando, Antía remando, Lamín reinando. Suscríbete, porque si compite por España, aquí lo contamos.